Hola, buenas tardes. Estamos en Punto de Emancipación con el amigo Amador Fernández Sabater. Vamos a hablar de su último libro, Habitar y Gobernar, donde su subtítulo indica que se trata de inspiraciones para una nueva concepción política. En este libro tenemos la oportunidad de proseguir a través de la narrativa que construye Amador un verdadero desmontaje del concepto de revolución clásico vinculado a la idea de la vanguardia esclarecida, del partido que tiene una función finalística en la historia, de objetivos que se conocen perfectamente de antemano, y el libro, por lo tanto, se transforma en una exploración de distintas sensibilidades, distintas reinvenciones, o, como el propio Amador lo dice, distintas reimaginaciones, porque se trata de precisamente reimaginar la revolución. Hay que hacer constar que si bien la palabra revolución queda desmontada en sus coartadas metafísicas, para decirlo de algún modo, sin embargo la misma sale indemne del proyecto que se presenta en este libro de Amador, porque se la recupera, pero en una, digamos, lógica absolutamente diferente y atravesada por un imaginario radicalmente distinto, y de esto es de lo que nos interesa hablar: cómo se reinventa el enemigo, cómo se reimagina la revolución, cómo esa revolución, como surge en la conversación con François Julien, muy interesante porque proviene de una tradición distinta a los pensadores con los que Amador habla en este libro. Habla con Rancière, discute con Badiou, pero aparece alguien que lleva una impronta china y que habla de la transformación silenciosa y del afloramiento sonoro. Bueno, en todas estas, digamos, intervenciones de Amador, lo de reimaginar una nueva concepción política es lo que está en juego. Así que te doy la palabra, querido Amador. Bueno, Jorge, encantado de estar aquí con vosotros. Y nada, bueno, un poco de lo que has señalado. Hay un amigo el otro día que curioso, ¿no? También, bueno, iba a comentar que el otro día un niño pequeño, un hijo pequeño de una amiga que tiene 9 años o así, me hizo una pregunta, me dijo: ¿pero tú has leído tu libro? Y me hizo mucha gracia si ya había leído mi libro. Y la madre le dijo: bueno, pues lo ha escrito él. Pero yo me quedé pensando, y luego en los días siguientes amigos me devolvieron ecos del libro y me dio la impresión de que yo tampoco había leído del todo mi libro, ¿no? Muy buena diferencia, haberlo escrito no asegura que lo hayas leído, claro. Entonces un amigo me dijo: ¿inspiraciones por qué? Y yo tampoco le había dado tanta vuelta, había buscado esa palabra, pero no sabía muy bien por qué. Y pensándolo, pues se me ocurrió, digamos, que es un libro hecho de historias que pretenden ser inspiradoras, que pueden ser desde lo de Lawrence de Arabia hasta lo de François Julien, lo de Rancière, el 15M, una multiplicidad de historias. Entonces, me parece que ya en la manera de escribir hay algo de esa revolución que se quiere repensar. Es decir, frente a la revolución, por ahora al menos desde una multiplicidad de historias para repensar la revolución, que no tiene por qué ser coherentes ni nada, ¿no? No sé si encaja exactamente lo que dice Rancière, François Julien, el 15M, no, lo que digo yo. No encaja, pero sí esa, digamos, heterogeneidad se conjuga en lo que tú dices con respecto a la palabra inspiración, es decir, tratar de no volver a reproducir el viejo modelo, exacto, sino tratar de deslizarse por la apuesta a una invención, digamos, ¿no? Sí, más que así son las cosas o así deberían ser, o esta es la línea que yo quiero bajar sobre cómo es la revolución. Hay inspiraciones. Hay otra relación con el lector también. El lector tiene que activarse, y algunas inspiraciones le pueden inspirar más, otras menos, y puedes tomar unas y descartar otras y puedes seguir tu propio camino. A mí me interesa mucho eso, digamos, más que así son las cosas. Aquí hay una multiplicidad de historias, de fragmentos, de posibilidades, y haz tú lo que puedas con ello. Sí. Y luego, con respecto al otro que decías del reimaginar, también es una palabra que estuve pensando, que aunque el subtítulo finalmente ponga una nueva concepción política, me parece que no es del todo lo más correcto, porque sería más bien esta idea del qué hace el a la palabra, ¿no? ¿Qué es el reimaginar, reconcebir? Entonces, más que descartar el pasado, lo viejo, y digamos traer lo nuevo, inventar lo nuevo, ¿cómo podemos
recrear un imaginario o elementos de imaginario que están ya ahí, ¿no? Entonces me parece que es más interesante lo que hace el re, digamos, de volver a hacer pasar algo renovado, actualizado, más que el corte viejo-nuevo, ¿no? Sí, eso me parece muy importante, porque es verdad que tú no insistes en la idea de una ruptura absoluta o disruptiva, sino en un re, que ya no sería un separar. Se ve mucho en tu conversación con François Julien que no se trata de la revolución como corte absoluto, sino como algo que silenciosamente va generando un proceso de transformación hasta surgir. Me parece muy poética la manera en el buen sentido que describe Julien. Destaco al pasar que me ha gustado mucho de tu libro que tampoco te transformas en un epígono de ninguno de los pensadores que entrevistas, que en todos te mantienes, digamos, como en un lugar de exterioridad íntima con ellos. Entonces, bueno, esta idea de la transformación silenciosa y el afloramiento sonoro, según tu versión, de un proceso revolucionario, digamos. Sí, en primer lugar, bueno, hay un momento que en el libro se hace un elogio de la promiscuidad teórica, digamos, ¿no? Sí. De poder acercarte a muchos autores y tener con ellos tratos íntimos y amores sin tener que, digamos, casarte con ninguno, volverte discípulo de ninguno, pelearte con uno porque estás con otro. Entonces me parece, digamos, que hay que tener una relación más flexible con la teoría, no tan pesada, en el sentido de que un autor te marque ya todo lo que puedes decir, el campo de lo que puedes pensar, y además te enemiste con otros autores, sin caer, digamos, en lo instrumental de agarro de aquí lo que necesito, pero en tratos de amor y por tanto de cuidado, pero poder tener relaciones distintas. Entonces hay un elogio de la promiscuidad teórica, ¿no? En ese elogio de la promiscuidad, ahora que lo has dicho, me gustaría preguntarte por esto. Hay un tema que tiene que ver con nuestra lengua y que creo que puede estar presente en España como en los países latinoamericanos que tú conoces, que es que todavía, después de muchos años, los que escriben sobre estos temas se autorizan siempre en los autores europeos y que en cambio no organizan ninguna intriga seductora entre ellos. Es decir, la carencia de una comunidad que se cite, que ejerza esa promiscuidad amorosa, hemos dicho, dices. Y españoles. Sí, cuando tú ves la lista bibliográfica de todos, en general todos se autorizan en el otro europeo, y esa promiscuidad, digamos, amorosa, que es múltiple y que me parece que está muy bien planteada por ti, brilla por su ausencia. Es decir, uno mira en qué autores se ha respaldado el autor. Hombres franceses muertos tienen mucho tirón, un sexy muy fuerte, ¿no? Exacto. Pero esto habla de que también todavía hay una cierta relación con el sujeto supuesto saber, permíteme la expresión lacaniana, que sigue de un modo neurótico muy presente en la comunidad hispanoparlante. Seguro. Yo no puedo decir que escape de esto, porque esos hombres franceses muertos tienen algo que me atrae. Sí que intento, por lo menos con ellos, tener una relación que no se de quedar apropiado exclusivamente. Entonces está Badiou, pero Rancière, y luego intento mezclarlos con otros que son amigos, que no creo que nadie así, digamos, del público en general conozca, como mi amiga Margarita Padilla o mi amigo Juan Gutiérrez. Sí, ahí está. Y que son tan interesantes las conversaciones como las de los franceses. Exacto, como lo de los franceses históricos. Entonces me gusta como que aparecen todos en pie de igualdad y en horizontalidad, y no hay nadie más importante que otro. Es decir, que mis conversaciones cotidianas con amigos, para mí, para pensar, son tan importantes como mis lecturas de Badiou, de Rancière o de Julien. Y luego, bueno, algún otro hay por ahí. Está León Rosichner, por ejemplo, ¿no? Entre, digamos, por ejemplo, los amores argentinos más recientes, que está por ahí, ¿no? Benassayac también. Entonces sí, y con respecto a lo de François Julien, bueno, lo que él trae muy fuerte es la idea, digamos, de proceso. Es decir, que sí, que igual, digamos, la revolución durante mucho tiempo se ha pensado como ese corte mayor en la historia. Creo que esto es una expresión de Miller, ¿no? Un corte, ¿no? Que hace, digamos, que
que lo viejo acabe y lo nuevo emerja, y un poco hay un pequeño análisis de la Revolución Francesa en esos términos, ¿no? Lo viejo es la cabeza del rey que cae, lo nuevo es el nuevo calendario, ¿no? Sí. El nuevo... y si podemos pensar, digamos, quizá la emancipación más como un proceso. Sí, como un proceso... Coincido totalmente con eso. Y que antes también fuera de cámara pues hablábamos de si hay algo en la emancipación individual en el psicoanálisis que puede pensarse más con ese otro tiempo. Es pensar otro tiempo de la revolución, sí, otra temporalidad de la revolución, y no el momento, claro, digamos... Si lo vinculáramos al psicoanálisis, a ver qué te parece esto. En el psicoanálisis hay una dimensión terminable y a la vez interminable. Interminable, eso me gusta mucho. Se conjugan los dos términos. ¿Te parece? A mí es lo que me interesa especialmente, también conjugar la emancipación como un proceso tanto terminable como interminable. Exacto. Porque en Freud no se contradicen los dos términos. Claro, bueno, ahora me explicas cómo piensas tú lo de lo terminable. Lo interminable lo veo que, digamos, esta nueva revolución que habría que inventar o poner en marcha, otro imaginario, sería la que siempre puede volver a pasar. Sería la permanente, en el caso de Trotsky, pero no como la que está todo el rato, sino la que una y otra vez aparece. Regresa. Una y otra vez regresa y activa y abre. Entonces, en vez de el momento, el final de la historia y la sociedad armónica perfecta, sería como que hay una fuerza de lo instituyente, digamos, que vuelve a abrir las cuestiones una y otra vez, que no hay en ese sentido final de la historia para la revolución, que siempre habrá problemas, que siempre habrá, digamos, división, que siempre habrá conflicto, y que esa energía, digamos, de lo que viene, pues siempre abrirá las cosas, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho en ese sentido lo interminable, porque creo que sí, la revolución clásica estaba más fundada quizá en la idea de un fin de la historia, ¿no? De un modelo de sociedad que podemos alcanzar, etcétera, ¿no? Entonces, seguro. Estábamos hablando ahora justamente en relación a el carácter de esta transformación que se da en términos de proceso, entonces no puedo evitar, porque ha surgido en nuestras conversaciones amistosas, que tú estás atravesando, eso no es muy frecuente en España, una experiencia analítica. ¿A ti te parece que esa experiencia de algún modo ha incidido en la manera en que tú reimaginas o tratas de concebir de otra manera las transformaciones, en ese proceso de reinvención de dichos cambios? Creo que este es el desafío por hacer, digamos, como algo de esa experiencia analítica que son, creo que por ahora 2 años. Sí que veo que me lleva a que exige como una reconceptualización de la política, pero me parece que todavía está por hacer, digamos, ¿no? Que de lo que está pasando ahí me obliga a repensar lo político. Eso me parece que todavía no está aquí. No sé si está en mi cabeza elaborado. Sí que bueno, encuentro algunas analogías, digamos, ¿no? Por ejemplo, en esta cuestión del proceso, pues es verdad que pues el análisis también tiene esa dimensión, digamos, ¿no? Y una dimensión en la que uno ve que el cambio es lo más difícil y que es algo que se produce a lo largo de un tiempo, de una insistencia, de un trabajo de escucha, de autotransformación, pero digamos que lo que hay es, me parece que en el individuo y en la sociedad, una tendencia a la autorrepetición y a la autojustificación infinita, al relato. O a las imputaciones al otro. Y a las imputaciones al otro. Entonces, incluso algunos partidos políticos han sido claramente un testimonio, ya que en tu libro aparece el 15M y sus derivas y sus traducciones políticas, han sido un gran testimonio de repeticiones, imputaciones, autorreferencias, invadiendo todo el tejido político de la experiencia, ¿no? O sea, ahora la pregunta que me hago es, que me parece, digamos, que si la transformación, la revolución, repensar la revolución tiene que ser un proceso de transformación íntima y colectiva a un tiempo, eso, ¿no? Entonces, el objetivo y lo subjetivo, o como queramos llamarlo, entonces hay algo de lo que pasa en el análisis que de alguna manera algún tipo de resonancia tiene que tener en la política y al revés. Eso es lo que yo no sé todavía cómo se hace. Me parece que además que, por supuesto que no soy ni el primero ni el segundo que lo pienso, y que ya ha habido intentos, pues están Deleuze y Guattari con su esquizoanálisis, o vosotros los lacanianos por otro lado, pero que de alguna manera tiene que haber un pensamiento. Sí, a eso lo llamo yo soledad común, que es el momento en que lo más singular de cada uno se articula a la vez con lo común. Me parece, ¿no? Me parece.
O sea, no una soledad autista ni una soledad narcisista, sino que el momento más igualitario es también el momento más radical de tu propia singularidad. Claro. Que no es cierto que la singularidad es un individualismo aparte de lo colectivo, sino que lo colectivo como tal se alcanza cuando tu singularidad es más radical que nunca. Exacto. Porque la igualdad no es lo mismo que la homogeneidad de la masa. Exacto. Ni el carácter equivalencial de la mercancía. Exacto. Es decir, que lo común no es contradictorio con lo singular, digamos. Exacto. ¿No? Un poco como dice Rosisner, contra la izquierda sin sujeto que no atiende a la dimensión de la subjetividad, como si un mero cambio en las élites políticas o en el modo de producción ya fuera a traer una transformación, pues digamos habría otros momentos en los que podemos ver que lo íntimo y lo común resonan juntos. Por ejemplo, me parece que el 15M, digamos, era un momento en el que uno escuchaba hablar a otros en una asamblea o en una conversación y de repente decía, pues yo pienso lo mismo, ¿no? O sea, había, digamos, como una resonancia entre lo más íntimo, la verdad que yo me digo a mí mismo, en casa, a solas, digamos, y lo que está pasando en un proceso colectivo. Y hay como una transformación que está, digamos, afectando los dos niveles. Entonces me parece que ahí hay algo que está pasando de verdad, ¿no? En momentos así. Amador, inevitablemente tengo que hacer esta pregunta. Una vez, de un modo muy humorístico, tú relataste en clave boxística un diálogo entre Rancière y Laclau. Laclau, al que traté bastante tiempo, también compartiría que hay que desmontar la idea de revolución y reimaginar y reinventar un cambio. Lo que pasa es que él mantiene la categoría de antagonismo, no le hace ascos a la cuestión del Estado, y aparece la maldita palabra hegemonía. Y evidentemente en tu despliegue de promiscuidad amorosa con diversos pensadores, Laclau no está. No. Es decir, es tu, vamos a decir, el elemento que ha quedado excluido para que se abra esta multiplicidad. Mi frontera antagónica. Laclau. Claro. No. Mira, una cosa será que podemos... por la influencia que tuvo en Podemos. Puede ser. Supuesta, porque después de todo yo he descubierto que era una influencia, como suele pasar, más bien fetichista. Me encontré con pocos lectores que... Puede ser. Me he encontrado de verdad con muy pocos que hayan leído, que hayan ingresado a las verdaderas problemáticas de la razón populista, que yo personalmente no comparto en su totalidad, ¿no? Eso yo creo que es interesante. Tampoco es que sea un gran lector de Laclau, y puede ser que el Laclau del que me distancie más sea, digamos, el fetiche de algunos dirigentes de Podemos, ¿no? Pero bueno, por entrar así en un punto que podemos quizá discutir más, hubo ese momento entre el 15M y Podemos en el que se habló, bueno, es necesaria una traducción política o una traducción institucional de la energía del 15M, ¿no? Entonces a mí me parece que traducir algo en absoluto es una operación sencilla. No. Hay yo me paso la vida como editor además rodeado de traductores, de amigos traductores, y bueno, es todo un tema, ¿no? Y ahora, muy en relación con un amigo que se llama Hugo Sabino, que trabaja mucho a este filósofo, poeta, traductor, que es Henri Meissonic, él dice, bueno, Meissonic explica que puedes traducir el signo, puedes traducir el ritmo, ¿no? Entonces traducir el signo es buscar un equivalente de una palabra en otro idioma. Pero ojo, un autor es también lo que su cuerpo le hace a la lengua. Eso es el ritmo. Entonces el traductor tiene que tener oído, como psicoanalista, para percibir ese sujeto, ese cuerpo que también está escribiendo, y traducir la vibración, el ritmo, ¿no? Entonces me parece que cuando Podemos traduce 15M, solo traduce el signo, solo traduce el nivel de la demanda. Sí, y perdemos completamente el ritmo del 15M. Traduce el signo y no traduce el ritmo. ¿El ritmo cuál sería? El esfuerzo precisamente de la inclusividad, el esfuerzo de una pluralidad que trata de coexistir sin matarnos unos con otros, el esfuerzo de interrogación permanente, el esfuerzo de pensamiento colectivo. Eso es lo que... Esa cierta horizontalidad es lo que se pierde en la traducción que hizo Podemos. ¿Por qué se pierde? Porque yo creo que eran malos traductores. ¿Por qué eran malos traductores? Porque ellos creían que traducían con un código. ¿Cuál era el código? El de Laclau. Es decir, ahora podemos decir si era, o por lo menos su fetiche de código, pero ellos de repente, en vez de escuchar
¿qué es lo que tiene que hacer un buen traductor? Escucho una energía y le doy paso con signos, con palabras, ¿no? Escucho una energía con un código. Ese código habla de frontera antagónica, significante vacío, demanda. Entonces, ya no escucho lo que hay, o escucho lo que hay mediado por un código. Sí, sí. Y ahí me parece que fue digamos, la mala traducción, en la cual se tradujeron algunas aspiraciones que yo por eso voto regularmente a Podemos, que me parece muy bien que estén en el Parlamento con respecto a los desahucios, a los salarios, etcétera, pero el 15M no era solo la demanda, era también el mundo que construía, Sí. el mundo que se construía en las plazas. Coincidió, lamentablemente, que hubo una teoría. Digo por explicar un poco esta lo has cuestión explicado en muy bien. términos de Es que hubo traducción. una teoría y por lo tanto la teoría, que además no fue dilucidada en el tiempo, no se le dio el tiempo suficiente de su elaboración. La teoría empezó a traducir codificadamente Exacto. y obturó Exacto, la escucha. Pero exacto. claro, ese es el desafío de cualquier teoría. De cualquier Porque teoría. De cualquier teoría que se presente así. Voy a preguntarte al final, porque tenemos... Pero cuando Laclau dice, bueno, eso ya sería entrar y además tú eres más experto que yo, pero cuando se dice que la lógica populista es la lógica de constitución de lo político, me parece que de alguna manera se está apuntando a que hay un código. Es que yo nunca Y estuve en de la acuerdo con esa razón populista, Laclau de alguna manera destila un código. Me parece que hay algo... Yo nunca estuve de acuerdo con esa idea de que, porque él tenía una ambición ontológica marcada por sus lecturas de Heidegger, que por otro lado no están muy presentes en su obra, de querer dar cuenta integralmente de lo político. Es algo que yo no... Ahí me parece que... O sea, me parece que hay algo de fetiche en la lectura que hizo Podemos, de decir, hoy por fin tenemos el libro con el cual, digamos, todo esto se agarra a la frontera antagónica, que va a ser la casta, se agarran las demandas con un nuevo significante vacío. Pero hay algo también en el propio Laclau, al destilar, digamos, ese código. Pero fíjate que una de las cosas que me unieron a él fue el día que, hablando de la revolución y de la clase obrera y de su lugar endógeno en el aparato productivo, él me dijo: Jorge, si la clase obrera no desea dejar de ser explotada, no hay nada que indique que por su lugar en el propio aparato productivo se vaya a producir un cambio. Claro. Y sin embargo, ahí se abrió, vamos a decir, mi conversación y luego largas conversaciones que teníamos sobre Lacan, que para él fue la condición de posibilidad de pasar de hegemonía y estrategia socialista a la razón populista. A Lacan lo borraron del mapa en esa traducción política. Es decir, me acuerdo de un debate que hicimos en el programa que dirigía en aquel entonces Pablo, y que Chantal me llamó indignada porque me dijo que nadie definía como correspondía ni el objeto ni el significante vacío, porque se transformó en eslóganes y mantras un poco que no solo imposibilitaron, como has dicho tú, que el ritmo del 15M haya podido ser traducido y que fue el signo lo que imperó, sino que el propio Laclau tampoco fue leído. Puede ser. Finalizo porque ahí está el tiempo. Pero lo que rescataría es sobre todo esta cuestión, digamos, que lo hemos hablado, o sea, ¿qué es habitar? Habitar, no hay tampoco una definición, no hay una teoría del habitar aquí muy desarrollada, pero habitar para mí es que por el cuerpo pasen las cosas. Sí. Y gobernar es la idea de que tú con un código, con un modelo, con un ideal, puedes gobernar previamente la situación. Entonces, para mí, la posición del habitar es una escucha, y una escucha que se escucha con el cuerpo, y una escucha que es siempre en singularidad. Entonces, la idea es, habitar la política es estar dentro de las cosas. ¿Por dónde está circulando la potencia, los problemas? Me parece que es en el caso del psicoanálisis que hablábamos antes, la misma cuestión. Y en el caso de la relación con la teoría, ¿cómo podemos? La promiscuidad teórica sería una relación con la teoría que no obture la escucha singular de lo que está pasando y que se convierta en un código que ya nos da todas las respuestas de manera automática, ¿no? Entonces, me parece un poco, por hilar algunas de las cosas que hemos venido hablando, que tanto en la política como en el psicoanálisis, como en la relación con la teoría, cómo podemos mantener siempre la posibilidad de escucha uno a uno, la escucha singular, y no, digamos, traducir el otro imponiendo mi código, ¿no? Entonces, ahí estaría la diferencia entre habitar y gobernar. Habitar es poder pensar, por supuesto, poder leer a cualquier autor, pero que te pase por dentro, reapropiártelo, tunear lo que dice la gente joven, hacerlo un poco tuyo. Apropiarse. Exacto, apropiarse. Apropiarse del texto y hacer
con ese texto lo que uno siente que desea. Y me parece que en Podemos, igual por un poco la proveniencia muy académica de digamos, de la dirigencia, me parece que uno de los problemas de la universidad es que, como dice un amigo, no te enseñan a ser autor, te enseñan a repetir a los autores, sí, pero no hacer lo que el autor hizo, que es convertirse en autor. Sí, sí. Entonces está siempre en la academia, en la universidad, con respecto a cualquier autor, Rancière, Foucault, Laclau o Judith Butler, la idea de que es un código que tú puedes aplicar. Sí. Entonces me parece que algo de eso pasó con Laclau también, se convirtió en un código a aplicar. Y eso tiene que ver con el saber universitario, que es un saber de repetición, sí, y que no enseña a habitar. Es decir, que pasen por ti las cosas, por tu biografía, por tus experiencias, por cómo entiendes tú las palabras, que por supuesto eso va a producir perversiones, va a producir, pero va a ser la riqueza. La riqueza de invención, de que eso al pasar por mi cuerpo yo lo entiendo de otra manera, produzco un pequeño desplazamiento, ¿no? Bueno, termino con esto. Como está la palabra gobernar en el título y acabas de hablar de eso, no puedo dejar de mentar la cuestión del Estado. Es decir, en general, para los latinoamericanos ahí hay una especie de, vamos a decir, disputa amigable con las corrientes, con ciertas corrientes europeas de tradición más ácrata, que también están presentes del otro lado del charco, ¿no? La cuestión del Estado, en tu caso, en muchos casos aparece bajo una lógica en donde ya tanto oficial y oposición están enmarcados dentro de la lógica del capital, de consumidores, y el Estado es una pieza clave de todo eso. Ahora bien, algunas de las transformaciones que se han dado en Latinoamérica han seguido precisamente, te lo digo descriptivamente, este proceso justamente. Empezaron en la comunidad, las Madres de la Plaza de Mayo, por ejemplo, no organizadas por ningún código, ni establecidas por ningún saber político previo. Desde ellas mismas se construyó tal vez el episodio más importante de la historia argentina contemporánea. Luego de la comunidad... Que España tanto se resiente de que no haya habido nada parecido. No. Claro, porque en España va a ser desde arriba. Ya empezó desde la comunidad, luego pasó a la sociedad, es decir, los organismos de derechos humanos ya constituidos e instituidos hicieron un trabajo de colaboración con lo que había sido una emergencia comunitaria. Y a lo último se hizo política de Estado, porque finalmente, por intensa que hubiera sido aquella experiencia de las madres, de abuelas y de hijos, si no hubiera habido en el Estado alguien que hubiera sancionado, bueno, se acabó la obediencia debida y el punto final, y van todos presos y se los busca y se deja a los sobrevivientes dar su testimonio sobre los campos de exterminio. Si no se hubiera dado ese paso, que no está todo conectado, que tiene marchas y contramarchas y que está, digamos, rodeado de imposibilidades entre la comunidad, la sociedad y el Estado, no se hubiera... Ahora mismo pasó con el movimiento feminista, empezó en la comunidad. Exacto. Luego algunas asociaciones se hicieron un eco, y aunque esto parezca un poco arcaico desde el punto de vista de Europa, el Estado se hizo cargo y ha legalizado el aborto. Entonces, ahí está mi última pregunta, la cuestión del Estado. Sí, bueno, sí, es verdad que ahí pues hay una diferencia. Yo no sé, ahora está recordándome de la cita esta famosa de Deleuze, ¿no? Cuando habla de que no hay gobiernos de izquierda, hay gobiernos más porosos a lo instituyente, digamos, ¿no? Dice, no hay tanto que buscar el gobierno de izquierdas como gobiernos que estén más abiertos a lo nuevo, interesante, en términos de igualdad, de justicia, que pueda tener lo instituyente, ¿no? Entonces, bueno, pensarlo así, me parece que en tu misma descripción, tanto de lo de las madres como el movimiento feminista con la cuestión del aborto, tú has marcado que la apertura de una fuerza nueva no viene del Estado. Ese es mi interés. No viene de ahí. No viene. Entonces me parece que... Pero tiene que haber un Estado que esté dispuesto a escucharte, y si tú le enmiendas la plana todo el tiempo al Estado, probablemente el Estado no te escuche. En cambio, si se lo llevan, si juegas a tensar la cuerda sin romperla, es probable que tengas más fortuna para que eso que empezó en la comunidad, eso que empezó abajo y no desde el Estado, llegue allí, ¿no? Claro, o sea, que haya cosas que surgen, digamos,
O sea, es verdad que mi interés, digamos, como que lo que me interesa pensar es la emergencia de nuevas fuerzas, es decir, nuevos deseos, nuevas maneras de ver la realidad, ¿no? Y eso siempre empieza un puñado de locos, me parece, sí, ¿no? Es decir, que esta idea de, digamos, de que lo importante es lo mayoritario, lo importante es lo que se puede convertir en sentido común, un poquito también en esta cuestión que trajo mucho Podemos, no caigamos en lo marginal de cosas. Yo, eso me pone los pelos de punta, porque me parece que todos los cambios importantes empieza un puñado de locos totalmente ajenos al sentido común. E incomprensibles, claro. E incomprensibles, ilegibles, todos los pequeños grupos de vanguardia, etcétera. Ahora, que luego lo que digamos, eso pueda tener un momento de cristalización, digamos, y también interesante en términos de derechos y en términos de que esa diferencia afectivo-sexual o esa nueva manera de ser un trabajador, digamos, genere derechos que sean para todos, no tengo ningún problema con ello. El problema me parece que es cuando creemos que la causa es el efecto. O sea, para mí, digamos, lo que hay que dejar que respire y lo que tiene mucha fuerza para cambiar el mundo es la aparición de deseos nuevos, sí, de nuevas maneras de ver la realidad, de percibir el cuerpo, de percibir la relación con el trabajo, con el dinero, Entonces, todo mi interés está puesto ahí, que eso, digamos, aparezca y pueda darse y no quede, digamos, como saturado debajo de la idea de eficacia, sí, de eficacia del gobierno, ¿no? Que luego todo eso pueda tener un segundo momento en el cual, por ejemplo, pues ¿qué de las amigas feministas ácratas argentinas ahora se va a negar a que haya una? Todas han dicho, será ley, pero ha sido una victoria. Me parece que todo lo que ha sido conquistado en términos de derechos ha sido una batalla. Sí. Jubilación, sí. 8 horas. Sí. Entonces, y que incluso una vez que quedan instalado en derecho, hay que seguir, digamos, con lo instituyente. Con lo instituyente y actualizándolo, porque lo instituido puede coagular lo instituyente. Y también que siempre está en una relación de fuerzas. Entonces, la Constitución española dice cosas estupendas, sí, pero como está presa en una relación de fuerzas desfavorables al campo de la emancipación, no se cumple ninguno de esos derechos. Entonces, el derecho en sí no funda nada. Hay una relación de fuerzas que hay que constantemente... Entonces, a mí lo que más me interesa pensar ahora es esta cuestión, digamos, casi estratégica de las fuerzas, de qué significa políticamente tener fuerzas. Entonces, la fuerza puede arrancar una victoria o imponer una victoria o instalarla en el derecho, en la ley, en el Estado. Pero o hay una fuerza que siempre esté permanentemente, digamos, como activando eso, o realmente me parece que por mucho que esté ahí, no genera un efecto por sí solo, ¿no? Entonces siempre me parece que lo mejor que le puede pasar al Estado es... mira, me acuerdo que cuando ganó Manuela Carmena las elecciones, los amigos, que son amigos de toda la vida, que digamos que de repente iban a estar en puestos de poder, nos llamaron a los que nos habíamos quedado fuera, bueno, y a hablar un poco, ¿no? Y hubo una amiga que les dijo, mirad, lo mejor que os puede pasar es que consigáis que la gente lucha contra vosotros. Y los amigos se quedaron, ¿cómo va a ser eso lo mejor que nos puede pasar? Ella quería decir que si hay una fuerza que siempre está desbordando, empujando, también apoyando, puede apoyar, pero claro, también desbordar. ¿Cómo se hace eso sin contribuir con la derecha que ya tiene el poder? Porque esos amigos estaban en el gobierno, no en el poder, ¿no? Pero que tú tengas una fuerza que, siendo autónoma a ti, siendo heterogénea a ti, sí, te pone en conflicto y al mismo tiempo te puede apoyar también. Sí. Y apoyarte y apoyarte. Tal vez las dos cosas, ¿no? Porque si no... Las dos cosas, apoyarte frente a esa otra derecha que lo que quiere es erradicar cualquier atisbo de igualdad puesto en el Estado también, y criticarte para que vayas más lejos. Sí. Entonces, digamos, no ver lo que nos critica como una molestia, sino verlo como un acicate, verlo como un desafío interesante, que yo creo que es lo mejor que nos puede pasar. Yo siempre digo, lo mejor que nos puede pasar es tener amigos que nos critican, porque ¿cómo vamos a ver nuestras sombras si no? Sí. ¿No? ¿Cómo vamos a ver? Entonces, pero que te critiquen desde el cariño, que no critiquen porque quieren destruirte, sino que critiquen porque quieren que avances en una senda que es común. Entonces, si pudiéramos hacer esa relación de amistad, de amigos que critican al Estado, pero no para destruir ni a Podemos, ni a Manuela Carmena, ni a los Kirchner, ni a nadie, sino para que, digamos, eso continúe avanzando, continúe, digamos, cristalizando derechos que han emergido desde abajo, pues, ¿cómo no? Y desde el Estado no ver quien te critica como una molestia que además contribuye a debilitarte y le hace el juego a la derecha, sino como un acicate.
¿Cómo pensar que eso que nos critica, que muchas veces también nos quema? A mí soy el primero que tengo un ego muy grande y me quema quien me critica. Pero luego digo, pero aquí me ha dicho dos verdades, esto lo tengo que pensar, esto me va a hacer crecer. ¿Cómo pensar, cómo relacionarnos con lo que nos critica en términos de puedo crecer con esto? Siempre que es una crítica desde el cariño, de buena leche, ¿no? Bueno, Amador, bueno, Jorge, ha sido un gusto realmente igualmente, hablar contigo, sí. hablar con vos. Te digo vos porque claro que sí, me encanta escucharlo. Estamos entre nosotros. Y muchas gracias por estar en Punto de Emancipación. A vosotros por el espacio.